Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno poder compartir contigo hoy una vez más el repaso de la lección de escuela sabática, esta vez correspondiente al día viernes 16 de abril. Te habla Franza Mundaray y quiero invitarte antes que todo a que tengamos una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Señor, porque una vez más nos regalas el don de la vida. Y gracias porque podemos reflexionar en tu palabra, Señor, en esta hora. Bendícenos y acompáñanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la Escritura, pareciera que nos encontramos con un Dios que le encanta y le gusta hacer pacto con el hombre. Nada más en esta lección de esta semana, cuando hablamos acerca de Noé, encontramos que Dios hace pacto con Noé antes de la destrucción del mundo, antes del diluvio, e inmediatamente después, cuando finalmente el arca se posa en tierra, nuevamente Dios hace un pacto con él y por ende con toda la raza humana. A Dios, como les digo, le gusta hacer pacto con el ser humano. Y a través de estos pactos, el Señor pretende que nosotros podamos tener también acceso a esa salvación y también tener paz y seguridad, confianza de que nuestro Dios cumple sus promesas. Cuando Dios llamó a Noé a cumplir esta gran tarea, esta gran misión de construir un arca, el propósito de Dios primariamente era hacer un llamado de advertencia a las personas de aquel entonces. La Escritura nos dice que el mundo en los tiempos de Noé estaba lleno de violencia y de corrupción y que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente hacia el mal. La forma que Dios utilizó para predicar el mensaje fue el testimonio del mismo Noé y de su familia. Imaginémonos nada más la escena. Dios llama a Noé y le habla acerca de un gran diluvio y de una gran destrucción que vendría sobre el mundo. Inmediatamente Noé se lo comunica a su familia y a su vez, estoy seguro, a sus vecinos y demás seres queridos, a todo aquel que él podía hablarle. Yo creo que al inicio muchas personas se sumaron con Noé a esa enorme tarea de la construcción de ese enorme barco, de ese barco con las medidas que Dios había establecido. Estoy casi seguro que muchos al inicio tomaron sus herramientas y participaron tal vez más que con convicción, con temor para, por si acaso, ser encontrados allí dentro de esa arca si esa destrucción venía. Pero los años fueron pasando, el tiempo fue transcurriendo y nada pasaba. Y estamos hablando de un gran periodo de tiempo que llevó la construcción del arca. Así que podemos imaginarnos que tal vez en los primeros 10 años había un gran número de personas, pero que a medida que avanzaba el tiempo, ese número de personas se iba reduciendo. La incredulidad, la falta de fe, la convicción o sencillamente la falta de estudiar las promesas del Señor y de asirse a esas promesas fue pasándole factura a esas personas. Finalmente, al final, los únicos que estaban allí construyendo el arca eran Noé y su familia. Esto se asemeja mucho a la condición de muchas personas en este fin del tiempo y a lo largo de la historia de la iglesia. Pero más ahora que nos acercamos también y que estamos en un momento especial de la historia de la humanidad, cuando se hace inminente también la destrucción de este mundo y la inauguración de un nuevo mundo, del mundo que el Señor ha prometido. En estos tiempos que vivimos, tal vez podemos imaginarnos a muchos cristianos, muchas personas que comenzaron a trabajar y a luchar por esta arca, a predicar el Evangelio y que a pesar de los años que llevaban, algunos al final de sus días optaron por apartarse o colocarse a un lado. Esta es la advertencia que la historia de Noé nos da, que la clave es perseverar hasta el final. Por algo el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y como
un testimonio de lo que fue la promesa y el pacto que Dios hizo con Noé. Dios nos dejó el arco iris, y ese arco iris, esa señal del pacto, queda como testimonio para nosotros hoy en día de que todas sus promesas son fieles y verdaderas, que todas las promesas que el Señor ha hecho a su iglesia y a nosotros para este fin del tiempo, promesas de protección, de bendición para nuestras vidas, aún en medio de la dificultad, serán una realidad. Ellen White escribió lo siguiente con respecto a este pacto con el arco iris. El arco iris, un fenómeno físico natural, es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra, convenía que Dios utilizara algún medio para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. De esa manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Qué maravillosa reflexión y promesa. Nosotros podemos ver en cada fenómeno natural la seguridad de que Dios está bendiciendo. Aunque los científicos den una explicación a cómo y por qué se forma un arco iris, cada vez que un cristiano lo ve, recuerda la promesa maravillosa de que Dios no volvería a destruir este mundo por el agua. Que por mucho que lloviese, por mucho que hubiese una gran lluvia o tormentas en esta tierra y en esta vida, no sería el fin. Y yo creo que esto puede servirnos también como una reflexión. Puede ser que en tu vida esté cayendo mucha lluvia, haya una tormenta, una tempestad muy grande. Pero el Señor también, a través de ese pacto que quiere hacer contigo y conmigo, nos promete, te promete que eso no será el fin, que Él te va a guardar, Él te va a preservar y tiene un plan para ti. Sobre todo, Él te promete que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo esto que vemos, que vivimos aquí en la tierra, va a pasar. ¿Quieres prepararte tú para ese gran día? Recuerda, persevera y sé valiente, porque solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque así como hiciste pacto con Noé, hoy nos muestras que quieres hacer pacto con nosotros también. Ayúdanos a ser fieles a ti y a recordar que cada vez que llueve, cada vez que hay una tempestad, recordar que tú eres un Dios amoroso y que nos protege, y que aún en las tempestades de nuestra vida, tú nos dices, ánimo, pronto vamos a salir de esto, muy pronto el sol brillará y muy pronto toda esta tierra de dolor y de sufrimiento pasará. Ayúdanos a ser fieles a ti y cumple tus promesas en nosotros, porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús.